Sí, una opción es escalonar hacia arriba, como dice la compañera, el tratamiento. Lo otro es, ¿qué otra opción hay? Esa es una opción. Sí, hay que preguntarle cómo utiliza su medicación. Está muy bien. Porque si el paciente no utiliza correctamente su dispositivo, probablemente tu medicación sea correcta, pero el paciente no utiliza bien el dispositivo. Entonces, hay que educarle sobre el uso de los dispositivos, sobre el uso correcto. ¿Qué otra opción puede ser? Lo otro también es que ahí no menciona si él, ahí dice Camila, que evitar la exposición al frío, exactamente. Entonces, lo otro que se puede sugerir, cambio de sector laboral. ¿Por qué? Porque en ese sector donde él está expuesto al frío y eso le desencadena molestia. Lo otro es que él no utiliza medicación de rescate. No está utilizando ninguna medicación de rescate, entonces él tuvo una mejoría parcial. ¿Y qué se puede hacer para que mejore totalmente? Calmar sus síntomas. Él tiene una medicación de base. Cuando se inicia la medicación de base, siempre se utiliza un medicamento controlador y un medicamento de rescate, que puede ser en un mismo dispositivo o en un dispositivo diferente. En este caso, él usa salmeterol con fluticasona, ninguno de los dos medicación de rescate, entonces se le puede agregar salbutamol, se le puede agregar ipratropio, o se puede agregar salbutamol con ipratropio. También está el fenoterol, que también viene combinado fenoterol con ipratropio. Y así. Bueno, excelente. Continuamos. ¿Cómo se interpreta esta espirometría? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Cuál es la pregunta, doctor? ¿Cómo se interpreta la espirometría? Esta deu negativo, porque a diferença é só 13%. Não, esta é positiva. A diferença tinha que ser de 12%. Exactamente, tiene una respuesta broncodilatadora significativa. O sea, entonces, pero antes de eso, ¿es o no es? Bueno, de hecho que sabemos que el asma es una enfermedad obstructiva, pero se puede documentar la obstrucción con este estudio. Eu creio que só se pode dizer que tinha uma broncoobstrução. Sí.
Para diagnosticar la obstrucción se mira este parámetro y te dice acá que el valor predicho o el límite inferior es 79 y él sopló solo 78. Ahí tenés una obstrucción. Y con un cambio significativo luego del test broncodilatador. Entonces, esta es una espirometría característica de asma. Bueno, esto ni es para que se estresen, es para que conozcan. Es para que conozcan que antes de hacer la espirometría, el paciente no hace falta que esté en ayunas, no tiene que hacer ejercicio 30 minutos antes, no fumar 2 horas antes del estudio, no usar ropas muy ajustadas. Y si utiliza un medicamento broncodilatador de acción corta, suspender, no usar 4 a 8 horas antes, suspender medicación de acción prolongada un día antes o 12 horas antes según cuál sea el tipo de broncodilatador. Ya mencionamos esto recién y en la clase pasada, este cociente BEF1 dividido capacidad vital forzada es lo que me dice si hay obstrucción. Y la capacidad vital forzada, si está disminuida, me sugiere una restricción. Yo necesito por lo menos 3 maniobras de espirometría que sean reproducibles. O sea que sean parecidas y tengan una diferencia, poca diferencia significativa. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo soplo ahora. Ah, no soplé bien. Hay una curva, hay todo. Pero después soplé mejor. Esa recién me valió. Entonces, esa que me valió, yo necesito 3 como esa. O sea, que tienen que ser reproducibles. Y también tienen que ser aceptables. O sea, que las curvas tienen que ser adecuadas. Eso para conocimiento de ustedes. No voy a preguntar eso. Entonces, si el paciente viene después de 2 semanas de inicio de tratamiento, ¿qué tengo que hacer? Aparte de saludarle al paciente, preguntarle cómo está. Pregunta 1, ¿cómo estás? ¿Igual, mejor o peor? La idea es que si ya inició el tratamiento, él esté mejor. Y ahí viene, sí, puede preguntarle, ¿cómo estuvo? ¿Tuviste algunos síntomas? Sí, no, ¿con qué intensidad? ¿Cómo está usando tus aerosoles? Vamos a mirar cómo está usando sus dispositivos. Si tiene algún efecto adverso al medicamento. Y bueno, ahí vamos viendo, ¿verdad? Entonces, nuestra clase de hoy es sobre asma aguda o crisis de asma o exacerbación de asma, con sinónimos. Una crisis es un empeoramiento de aquellos síntomas que el paciente tiene en su estado habitual. Y ahí el estado habitual depende. Yo, paciente asmático, en mi estado habitual no suelo tener síntomas y ahora tengo síntomas. Esa es una crisis. Yo, en mi estado habitual, suelo tener un poco de síntomas, un poco, no mucho, pero tengo, y eso ahora se incrementó. Eso es una crisis. Yo, como paciente asmático, tengo crisis todos los días, solo que ahora aumentó en su intensidad. Eso es una crisis. Entonces, siempre hay que preguntar el estado basal del paciente. Ahí le preguntas, ¿cómo sueles estar cuando estás bien? Ah, doctor, yo nunca estoy bien porque siempre tengo síntomas. Entonces ya conocemos el estado basal. Entonces acá es importantísimo que un paciente nunca, antes con diagnóstico de asma, nunca tuvo asma.
Resulta ser que debutó ahora, entró con una crisis en urgencia. Puede ser, un paciente puede debutar con una crisis de asma sin tener ese diagnóstico previo. Nunca antes tuvo chillido de pecho. Entonces, aumento de la falta de aire, presencia de sibilancia, chillido de pecho, tos o presión torácica. Cualquier combinación de estas, nosotros hablamos de la heterogeneidad clínica del asma. Hay que recordar que no siempre se presenta de igual manera. Puede tener un síntoma, dos síntomas, tres síntomas, cinco síntomas, juntos por separado. Entonces, ya vamos a ver a esto también, que en las crisis también vamos a utilizar la medición del pico flujo, la medición del flujo respiratorio máximo, y eso también va a tener un cambio. El cambio es clínico y funcional. Entonces, incremento los síntomas, incrementa el uso de mi medicamento controlador. En esta diapositiva yo puse el ejemplo del salbutamol. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Y qué tal estuviste esta semana? Y usé más veces mi aerosol porque tenía mucha tos por la noche. Entonces no estás bien. Si requeriste usar más tu medicación de rescate, que es la que se utiliza según necesidad, significa que no estás bien. Sí, pero no me molesta tanto, pero sí. Bueno, eso es lo que tiene el paciente, ¿verdad? Para el paciente, a veces la percepción del paciente es como que está habituado a tener esos síntomas. Entonces no interpreta como un empeoramiento, por lo menos de forma inmediata. Bueno, acá los síntomas que siempre tenemos en incremento. Ya mencioné esto, que yo puedo tener un diagnóstico previo de asma o puedo debutar con una crisis. Nunca antes tuve y ahora tengo. Entonces, los dos principales desencadenantes son estos. O el paciente no está usando bien su medicación o el paciente se expuso a un agente externo que es un desencadenante. De lo desencadenante hablamos muy bien la semana pasada. Entonces, yo puedo tener una crisis de instauración lenta, que sería una crisis tipo 1, generalmente esto en días, semanas. El paciente, sí, yo vengo empeorando, ¿hace cuánto? Y me hace 10 días por ahí. Al inicio no era tanto, pero hoy ya no puedo respirar bien. O puedo tener una crisis de instauración rápida. En menos de 3 horas yo estoy bien y con crisis. Esto es importante saber por lo siguiente. Ya me tocó presenciar que el médico le recrimina al paciente, le dice, no puede ser. No va a estar así hace 10 días. Esto, o lo contrario, que te va a empezar hace 2 horas. Seguro que en estos días ya estaba así. Bueno, evidentemente la función del médico no está también tanto en recriminar, pero es importante saber que las crisis de instauración lenta responden más lentamente al tratamiento de urgencia, las crisis de instauración rápida responden más rápidamente al tratamiento de urgencia. La mayoría de las crisis son de instauración lenta y el principal fenómeno etiopatogénico es la inflamación bronquial. Y esto se da la mayoría de las veces por una mala adherencia al tratamiento. El otro grupo pequeño, que aunque haga bien su tratamiento, justo se expuso a un alergeno al cual le desencadenó su crisis y el broncoespasmo es el fenómeno etiopatogénico principal. Entonces, es importante que el paciente y el médico sepan reconocer cuáles son las épocas
en donde más el paciente tiene crisis. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Llega a la escuela, en la escuela están 30, 40 niños en el aula, uno se engripa, todos se engripan, la gripe, infección viral me desencadena crisis. Llega el frío, ¿qué pasa en el frío? Mucha gripe, el clima extremo me desencadena crisis. ¿Qué pasa? En la primavera, muchos alergenos, bueno. Independiente de cuál sea tu desencadenante, es importante saber en qué meses del año estás mal. Porque si yo inicio un tratamiento aquí en verano, y luego empiezan las clases y yo le suspendo acá su tratamiento porque el paciente está estable, el paciente va a estar otra vez con síntomas. Entonces, si yo sé que se acerca esta época del año, yo no le voy a suspender el tratamiento al paciente, le voy a mantener. No puedo darme ese lujo y esa imprudencia de retirarle la medicación a sabiendas de que es una época del año en la cual el paciente va a tener molestias frecuentes. Entonces tengo que elegir eso. Ya mencioné en innumerables ocasiones que el periodo mínimo de tratamiento del paciente asmático es de 3 meses. Y aquí eso tiene mucho que ver, tiene mucha relevancia. Yo le explico al paciente, es el periodo mínimo, no significa que vaya a usar solo 3 meses y después suspende. Puede ser 3, puede ser 6, puede ser 9, puede ser 12 meses, pueden ser 1 año, 2 años. Depende de la persistencia, de las crisis. Bueno. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son. Ya vino mi paciente a la urgencia, ya diagnostiqué mi crisis de asma, perfecto. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora bien, yo tengo que identificar cuáles son aquellas situaciones en que mi paciente probablemente va a tener un desenlace negativo. Es un asma no controlada. Usa mucho aerosol de rescate. No usa corticoide inhalado. Usa mal su dispositivo. Tiene alguna patología asociada, alguna patología frecuente asociada. Está expuesto continuamente en su casa, en su barrio, en su trabajo a humo de tabaco. ¿Tiene mi paciente algún trastorno psicológico, problema económico? Su espirometría mostraba cifras muy bajas. Bueno, entonces, esas situaciones me hablan de que el paciente probablemente no va luego a tener un desenlace positivo. No va a tener un desenlace positivo, que es lo que todos esperamos cuando le tratamos al paciente. Aquella crisis de asma que lleva al paciente a emergencias. Aquella crisis de asma que hace que el paciente tenga que internarse en una unidad de terapia intensiva. Aquella crisis de asma que hace que el paciente deba recibir asistencia respiratoria mecánica. Yo tengo que tener muy en cuenta, aunque mi paciente esté estable y ya haya tenido una crisis severa que entró en terapia, ya tuvo visita a urgencia o internación en los últimos 12 meses, usa con frecuencia corticoides sistémicos o uso reciente de corticoides sistémicos, usa más de un frasco o canister de salbutamol al mes, alguna patología psiquiátrica o antecedentes de neumonía, arritmia o diabetes, son pacientes en los cuales yo tengo que tener un mayor cuidado. ¿Por qué? Porque son pacientes con riesgo de asma fatal. O sea, son pacientes que pueden morir por su crisis de asma. Entonces, yo tengo dos tipos de evaluaciones. Una evaluación estática y una evaluación dinámica. Recuérdense bien que la evaluación estática, esto sí voy a preguntar en el examen. ¿Qué comprende la evaluación estática? Interrogatorio, examen físico y medir la obstrucción.
Esas cosas sí o sí tengo que hacer. ¿Qué consiste en la evaluación dinámica? Evaluar la respuesta al tratamiento que yo me instauré en urgencia. Mi paciente llegó, salbutamol, 2 disparos cada 10 minutos, hidrocortisona, endovenoso, oxígeno. Y bueno, yo le controlo. ¿Dentro de cuánto? A los 20 minutos, luego a los 20 minutos otra vez, luego a los 20 minutos otra vez. Mejoró 30, 40 minutos después, después ya puedo revisarle cada una hora. A eso se refiere la evaluación dinámica, a la respuesta al tratamiento que yo le instauré cuando llegó en urgencia. Entonces, llega paciente en urgencia, incremento de síntomas, ya hablamos del concepto. Evalúo yo si se trata de un paciente que tiene una condición que pueda favorecer un desenlace negativo. ¿Será que este paciente tiene antecedentes de riesgo? ¿Será que va a entrar en terapia? O un paciente que ya estuvo en terapia y yo tengo que tener mayor cuidado. Bueno, interrogatorio, examen físico, mido la función. Evaluación dinámica, la respuesta al tratamiento instaurado. Esa medición de la función vamos a hacer por medio de la medición del pico flujo. Y bueno, yo tengo que comparar con los valores habituales. El valor habitual de mi paciente es de 500 litros por minuto. Ahora tiene 240 litros por minuto. Está soplando en urgencia. Tiene una función pulmonar deteriorada menor al 50% de lo habitual. Quiere decir que es una función importante, una función severa. Por otro lado están los síntomas del paciente y acá hay un problema. La forma objetiva de medir la obstrucción bronquial es por medio de la medición del pico flujo expiratorio. Porque los síntomas que refiere el paciente son muy subjetivos. Depende de lo que te diga el paciente. No, yo estoy bien. No estoy tan mal. La otra vez tuve una crisis peor. Y vos le ves mal al paciente. Espera un ratito. El paciente te dice que no está tan bien. O sea, perdón, que está muy bien, pero no está bien. Por otro lado, puede sobrevalorar sus síntomas. Ay, doctor, estoy súper mal, pésimo. Nunca tuve una crisis como antes, como esta. Bueno, él exagera. Medición del pico flujo te da el valor objetivo de tu obstrucción bronquial. Entonces, el paciente puede morir si es que el paciente y el médico subestiman su crisis. Y ahí puede estar, el paciente que vos crees que no está tan mal, porque según tus conocimientos, según tus ojos, según tu experiencia, no le ves muy mal. ¿Qué pasa si no le medís el pico flujo expiratorio? Había sido, tenía unas cifras muy bajas. Entonces, es muy importante medirle el pico flujo expiratorio. Claro que también se puede hacer una espirometría, solo que la espirometría, bueno, acá le voy a aclarar algo. Espirometría diagnóstica no se hace en una urgencia. Lo que se hace en una urgencia es o medir el pico flujo o medir el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Bueno, solo que en una urgencia no vas a tener un espirómetro, pero sí vas a tener un medidor de pico flujo que cuesta 120.000 guaraníes. Versus un espirómetro que cuesta 1.300 euros para arriba. Bueno, entonces, la medición del pico flujo es lo que se utiliza por lo general. La espirometría en urgencia se usa solamente para ver el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, no para hacer un diagnóstico. Esta paciente va a soplar, tiene 35 años, 1,64 m, entonces yo hago acá 35 años, 1,64 m, y mi paciente tiene que soplar aproximadamente 480 litros por minuto. Y ese es mi valor estimativo, entonces yo tengo que comparar. ¿Será que mi paciente está soplando esa cifra o no? Sopló solamente 150 litros por minuto. Acá. Equivale al 31% de su cifra habitual.
sea que la paciente no está bien, está muy mal. ¿Se entendió la medición del pico flujo en la urgencia? Bueno, qué suerte, se entendió muy bien. Entonces, la saturación de oxígeno medida por medio de la oximetría del pulso o el saturómetro, como le quieran medir, hay que medirle a todos los pacientes con crisis de asma. ¿Por qué? Porque una saturación de oxígeno baja por debajo del 90% es un indicio de que el paciente está con hipoxemia y requiere oxigenoterapia. Siempre mi objetivo va a ser mantener la saturación de oxígeno mayor a 92-93%. Siempre, siempre. ¿Y cuánto oxígeno voy a usar? La menor cantidad posible con tal de lograr mi objetivo. Entonces, en aquella evaluación estática donde yo voy a hacer mi interrogatorio, voy a clasificar a mi paciente, voy a medir el pico flujo, yo luego voy a hacer la evaluación dinámica. Y la evaluación dinámica significa que yo le voy a ir controlando a ver cómo está la evolución. El paciente entró a las 14 horas y ahora son las 14:40. El paciente no está mejorando, el paciente está peor. El paciente está empeorando. Puede ser que sea un paciente que se vaya a internar en terapia intensiva o en sala común. El paciente mejoró con el salbutamol que le indiqué en urgencia, con la hidrocortisona. Perfecto. Vamos a ir controlándole cada 20 minutos, cada 30 minutos, cada 1 hora total mientras va a estar en la sala de observación. Y si mi paciente persiste bien, probablemente se va a ir a su casa con el alta. Entonces, me permite determinar dónde le voy a manejar al paciente y cuál es el tratamiento más adecuado. Entonces, yo comparo la obstrucción bronquial porque yo en la medición del pico flujo voy a hacerlo de forma constante. ¿Cada cuánto? Cada 20 minutos, cada 30 minutos, cada 1 hora. Va a depender mucho de esa evaluación dinámica que yo haga para ver si el paciente fue mejorando. Entonces, tenemos nuestra evaluación estática y nuestra evaluación dinámica. En esta diapositiva, donde resumen, ¿será que mi paciente tiene tiraje intercostal, uso de músculo accesorio? Con mi evaluación estática yo sé eso. Entonces, ¿será que mi paciente tiene saturación de oxígeno baja? Yo ahí voy a elegir el tipo de tratamiento que le voy a indicar y luego voy a ir controlando. Cada 30 minutos e ir viendo. El objetivo de nuestro tratamiento va a ser tener buena oxigenación, dilatar ese bronquio que está cerrado, que está obstruido, que obstruye el paso del aire, para disminuir esa obstrucción por medio de broncodilatadores y disminuir la inflamación de la vía aérea y prevenir las recidivas usando corticoides sistémicos e inhalados cuando corresponda. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Bueno, volvemos. Acá pregunta para hablar de lo que se usa en vez de la espirometría. El mejor parámetro para medir la obstrucción bronquial es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Por ese motivo, la espirometría, cuando tenemos en el paciente estable, cuando tenemos la obstrucción, medimos esa obstrucción en leve, moderada o severa según el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Ahora bien, no se dispone de espirómetro en ningún tipo de urgencia por el costo. Entonces, 1.300 euros costo aproximado del espirómetro versus 20 euros que cuesta el medidor de pico flujo. Se utiliza el pico flujo, el medidor de pico flujo o flujo expiratorio máximo, que es lo mismo, para medir de forma objetiva la obstrucción bronquial. Es rápido, es fácil y tener el resultado en el momento. Y acá le hago una aclaración. Yo recuerdo que teníamos compañeros que decían, ¿cómo le vas a hacer soplar al paciente apenas está respirando? Y bueno, ahí depende, hay crisis leve, moderada, severa. Si mi paciente apenas está hablando, tiene alteración de estado de conciencia, ahí es una cosa, ahí no, ahí vale más el juicio clínico que yo como médico de urgencias hago. Entonces, pero el resto de los pacientes sí hay que hacerle soplar. Es incómodo, el paciente está con crisis, le molesta, no quiere soplar, bueno, son situaciones que pueden existir, pero yo sí tengo que indicar eso. Y cuando indico, le hago soplar, tengo mi escala, donde voy a comparar, según sexo, edad, raza y estatura. Por ejemplo, tengo una mujer de 35 años, de 1,64 m, marco acá, 35 años, porque la escala de la mujer, y bajo aquí en mi escala de la estatura del paciente. Entonces, mi paciente tiene que soplar aproximadamente 480 litros por minuto del flujo expiratorio máximo o pico flujo expiratorio, como también se llama. Mi pico flujo estimado es de 480. Yo tengo que saber cuánto sopla el paciente en este momento. Ah, mi paciente solamente sopló 150 litros por minuto, aquí abajito. Perdón. Vamos a ver. Muy bajo. Perdón, esta gráfica no va con eso. Y ahí yo hago mi regla de 3. 31% de lo que debería haber soplado. Estamos hablando de una reducción importante, muy importante. Si es por debajo del 50%, es una reducción muy importante, una reducción severa. Entonces, eso me da la pauta de que el paciente probablemente se va a internar. Me da la pauta que la obstrucción es severa y yo tengo que utilizar las estrategias terapéuticas correspondientes, porque no es lo mismo tratar una asma severa, una crisis asmática severa, que una crisis asma leve. La crisis asma leve, el paciente puede tratarse en su casa. Entonces, esa medida objetiva del pico flujo es por medio de la medición la medida objetiva de la obstrucción bronquial es por medio de la medición del pico flujo expiratorio. ¿Se entendió? Bueno, existen muchas clasificaciones que van a encontrar sobre asma bronquial y bueno, entonces, vamos a ver acá, ok. Esta es una de las tantas clasificaciones, pero
en la clasificación que está en el documento oficial que utilizamos para el diagnóstico y tratamiento del asma, que es el GINA. G-I-N-A, GINA. Y te clasifica según la severidad en una crisis leve a moderada y en una crisis casi fatal, una crisis muy severa. Entonces, aquella crisis leve a moderada, donde el paciente tiene una falta de aire leve, el paciente habla frases. Doctor, yo estaba usando mi aerosol y después estaba usando mi salbutamol cada 4, pero eso ya no me alcanzó, entonces compré un jarabe. Bueno, esas son frases. Una frecuencia respiratoria de entre 20 a 30 por minuto aumentada, una frecuencia cardíaca aumentada hasta 120 por minuto, paciente con taquicardia. Aclaración. Que mi paciente tenga taquicardia hace parte del cuadro clínico. No significa que yo no deba usar salbutamol en él. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque ya vi que a veces en urgencia usan budesonida, usan lo que sea, pero no usan broncodilatador de acción corta. Broncodilatador de acción corta sí o sí tiene que estar presente. Medicación de rescate. Paciente con tiraje intercostal, sibilancias. Su nivel de conciencia es normal, paciente orientado en tiempo, espacio y persona. La medición del pico flujo es mayor al 50% de su estado basal y una saturación de oxígeno entre 90 y 95%. Ahí yo digo que una crisis leve a moderada. Cuando yo digo que es una crisis severa, casi fatal, el paciente tiene una disnea muy intensa, solo pronuncia palabras. Doctor, salbutamol. Bueno, palabras y su estado de conciencia puede estar alterado. El paciente se queda medio dormido. El paciente no está orientado en tiempo, espacio y persona. Una taquipnea significativa, más de 30 por minuto. Una taquicardia significativa, más de 120 por minuto. Una tiraje intercostal. Hay algunos libros en los cuales van a encontrar que hay silencio auscultatorio, o sea que de colocar el estetoscopio y la apuntar y no escuchar nada. Bueno, puede ser también eso, pero sí también puede escuchar los roncos y la sibilancia ahí presentes. La medicina del pico flujo es por debajo del 50% y la saturación de oxígeno es por debajo del 90%. Es importante conocer esta clasificación porque probablemente sí va a entrar en el examen. Y en la vida, en la urgencia. Entonces, nosotros ya hablamos muchísimo de los dispositivos, uso más frecuente el IDM. Recuerden que el inhalador de polvo seco que el paciente tiene que aspirar en una crisis no es tan útil porque depende mucho del flujo inspiratorio del paciente. Y en una crisis el paciente no está como para hacer mayores esfuerzos. Limitémonos a utilizar ese poco esfuerzo que puede hacer al paciente para hacerle soplar el medidor de pico flujo. Entonces vamos a usar nuestro aerosol. Entonces ahí depende. ¿Cuál es la medicación que habitualmente usa el paciente? Ah, doctor, mi tratamiento habitual es de budesonide con formoterol. Ah, perfecto. El paciente está en su casa, te llama por teléfono. Ah, bueno, aumentar la dosis. Mi alumno recién graduado me llama y me dice, doctor, esto, aumentar la dosis. Paciente llega a la urgencia, aumentar la dosis. Si yo tengo un paciente que habitualmente utiliza budesonide con formoterol y el paciente está con una crisis leve, moderada, severa, yo voy a incrementar la dosis de mi medicación. Ah, mi paciente utiliza, por un lado, un corticoide inhalado para mantenimiento y por otro lado, su salbutamol para su rescate.
que es una alternativa, y ustedes recuerdan la clase pasada, vimos el tratamiento. Hay varias alternativas de tratamiento. Y bueno, tiene dos dispositivos. Tiene que aumentar la dosis de su corticoide inhalado. Tiene que aumentar la dosis de su corticoide inhalado. Y también tiene que incrementar la dosis de su salbutamol. No está escrito en esta diapositiva porque es obvio, es evidente de que tiene que aumentar la dosis de broncodilatador de acción corta, porque se utiliza según necesidad. Y a mayor necesidad, mayor síntomas. Perdón, a mayor síntomas, mayor necesidad. Y a mayor necesidad, mayor cantidad de veces que va a estar usando su dispositivo IDM de salbutamol. Mi paciente usa broncodilatador de acción prolongada más corticoide inhalado y su salbutamol. Perfecto, aumentamos la dosis de corticoide inhalado. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Si yo quiero aumentar la dosis de corticoide inhalado, recuerden que como este medicamento es de uso combinado, yo tendría que tener otro aerosol de corticoide inhalado para aumentar la dosis, ya que tiene una combinación con broncodilatador de acción prolongada. ¿Y qué pasa? Que el paciente que solo usa salbutamol, bueno, que aumente su dosis de salbutamol. Y en adultos, el salbutamol tiene una dosis máxima de 8 miligramos por día. A ver la pregunta. ¿Cuántos disparos, cuántos PAF son 8 miligramos por día? Pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta? Dois disparos. Sí. ¿Cuántos disparos para el salbutamol se necesita para alcanzar 8 miligramos? Que esa es la dosis máxima en un día. Y cada disparo o cada PAF contiene 100 microgramos. 8 disparos. Não, contém 100. Exactamente. Esto que me acabaste de mencionar, Mateo, creo que fuiste. Esto es algo que se debe manejar muy bien por lo siguiente. Porque hay mucha gente que tiene miedo de utilizar alta dosis de salbutamol. El salbutamol te da palpitaciones. A alguna persona le da palpitaciones. El salbutamol te da temblores. A algunas personas le da temblores. Entonces, pero si mi paciente está en crisis, yo prefiero nomás que tiemble un poquitito o que tenga palpitaciones, pero igual yo le tengo que salvar de su crisis. El efecto adverso de un medicamento, cualquiera sea, siempre es una posibilidad que está ahí latente. Cuando yo tomo analgésico, yo puedo tener una gastritis. Cuando uso salbutamol, puedo tener palpitaciones. Pero eso no significa que yo no tenga que usar. Y sí tengo que usar todas las veces que sea necesario. ¿Hasta cuánto? Hasta una dosis máxima diaria de 8 miligramos, que son 80 disparos por día, imagínense. Entonces, es mucho, es verdad. Pero si es necesario, hay que utilizar. Si es necesario, hay que utilizar. De esto también ya hablamos. Cuadruplicar la dosis de corticoide inhalado por 7 a 14 días.
si mi paciente usa en conjunto un salmeterol con su corticoide inhalado, se tendría que comprar un corticoide inhalado aparte en un solo canister, en un solo frasco, para cuadruplicar su dosis. Bueno, ¿y cuándo es lo que utiliza el corticoide sistémico? Por ejemplo, la prednisona, 40 a 50 miligramos por día, por 5 a 7 días. Cuando mi paciente no mejora, a pesar de que hace 2 o 3 días yo le vengo indicando, mi paciente, hoy es martes, mi paciente consultó conmigo el viernes y hoy volvió a su control y todavía no mejora. Ahí le indico corticoide sistémico. Ah, mi paciente sopló menos del 60% del valor pico flujo. Tengo que usar corticoide sistémico. Ah, mi paciente tiene antecedente, una crisis severa de asma. Tengo que usar corticoide. Los corticoides sistémicos se demoran entre 6 a 24 horas para actuar. Y la administración por vía venosa o por vía oral son equivalentes. ¿Qué significa eso? Que yo le puedo dar por vía oral, igual actúa en 6 horas. Le puedo hacer por vía no venosa, igual actúa en 6 horas. Muchas veces tenemos la percepción errónea de que corticoide, cuando le coloco en la vena, enseguida mi paciente va a mejorar. El paciente va a mejorar con los aerosoles. Bueno, con el dispositivo, ¿verdad? Que se le indique. Puede ser también por medio de nebulizaciones. ¿Qué pasa si mi paciente anciano, alteración de estado de conciencia, no va a poder usar los aerosoles? Se le nebuliza. De eso ya hablamos en la clase de aerosolterapia. Entonces, si mi paciente no vomita, no está con síntomas digestivos, tengo un comprimido de prednisona de 50 miligramos conmigo en mi urgencia, mi paciente puede tragar, con eso ya está bien. Solo voy a usar la vía endovenosa si alguna de esas situaciones está presente. Entonces, ¿cuándo es lo que mi paciente va a entrar en terapia intensiva? Bueno, ¿qué paciente con alteraciones de estado de conciencia? Terapia. Le lleno de oxígeno y a pesar de que uso 2, 3, 5, 10 litros de oxígeno al paciente no mejora según mi evaluación continua que voy a estar haciendo. El paciente tiene que entrar a terapia. El paciente necesita intubarse. El paciente con neumotórax. El paciente en paro cardíaco. Bueno, es evidente que tiene que entrar en terapia intensiva. En vano van a tratar esta clase de pacientes en una urgencia, en una sala común. ¿Por qué? Van a terminar muy limitados, porque estos pacientes son pacientes graves. Entonces, aquí hacemos una pausa ahora para continuar.
Bueno, volvemos. Y ahora le hago una pregunta. En ningún momento acá hablamos de los estudios complementarios que se le va a pedir al paciente. Cuando mi paciente con crisis de asma entra en la urgencia, ¿qué estudio piensa que se le puede pedir? ¿Qué Gasometría. estudio complementario? A ver, a ver. Y ahí depende. Espirometría solo en pacientes fuera de crisis. Y ahí depende. Si yo sospecho que mi paciente está con hipoxemia porque satura menos de 90%, ahí recién le voy a pedir una gasometría arterial. Si no sospecho hipoxemia, no. A ver, ¿qué otro estudio? La radiografia de tórax. Exactamente, le va a hacer una radiografía de tórax. Y ahí la radiografía puede ser normal, puede tener signo de hiperinsuflación, pero más que todo también se pide para el diagnóstico diferencial. Ah, confundí una crisis de asma con un neumotórax. Bueno. Ah, mi paciente tiene una complicación, un neumotórax. Bueno. Ah, mi paciente no tiene crisis de asma, tiene una neumonía. Bueno. La radiografía de tórax me sirve para confirmar que estamos hablando de un paciente asmático o para el diagnóstico diferencial o para ver si no tiene alguna complicación. ¿Qué otro estudio complementario le parece útil? ¿Qué me dicen el hemograma? ¿Por qué le puedo pedir un hemograma a alguien? Para ver se o paciente não é anêmico. Não sei. Como para saber si el paciente no está infectado. Una infección bacteriana puede ser el desencadenante de su crisis. Es verdad, también el hemograma te va a ayudar a ver si no está anémico. Y paciente asmático y anémico no es buena combinación porque justamente el paciente anémico tiene disnea de por sí. Exactamente va a ver si no tiene leucocitosis, va a encontrar eosinofilia, va a encontrar, a ver qué otro estudio complementario. Y bueno, prácticamente por ahí termina el estudio complementario. ¿Será que le puedo pedir un electrocardiograma de repente? Paciente con falta de aire. No me canso de repetir. El término heterogeneidad clínica del asma se puede presentar de varias formas. Si se presenta solo con falta de aire, yo no sé si esa falta de aire es porque mi paciente es asmático, o porque está con un infarto, o porque tiene una insuficiencia cardíaca, o tiene un tromboembolismo, no sé yo. Entonces se le podría pedir un electrocardiograma también. Si me viene normal, bien. Si me viene alterado, bien también. Entonces es importante como diagnóstico diferencial. Como diagnóstico diferencial. Entonces, el paciente con crisis leve, moderada, tiene que aumentar su dosis de su salbutamol. En urgencia se le puede indicar de esta manera, cada 20 minutos por una hora, y luego se le controla. Yo le hago esa evaluación dinámica, donde primero le voy a medir el pico flujo basal y después le voy a medir otra vez. Le controlo, por dar un ejemplo acá,
luego de 1 hora para ver si el paciente mejoró. Vamos a enfocarnos aquí en el asma leve moderada. Uso corticoide sistémico, si es un asma moderado y reúne aquellos criterios de uso de corticoide sistémico, 40-50 miligramos de prednisolona por día. Uso corticoide inhalado, en el asma leve moderada, el corticoide inhalado no aporta mucho, por lo cual no debería indicar. Uso oxígeno, y depende, ¿cómo está mi saturación de oxígeno? ¿Está por debajo de 90? Voy a usar. No está por debajo de 90, no uso. Y ahí tengo que usar la menor cantidad de oxígeno para alcanzar 93 a 95% de saturación. Empiezo con 2, 3, 4, voy probando. Con 4 se pudo, bien, se queda con 4. Con 5 litros por minuto de oxígeno alcanzó esa saturación, me quedo con 5. Con 7, con 10, voy probando. Sulfato de magnesio para nada no es una primera opción, ni en crisis leve, ni en crisis severa. Crisis severa se puede usar, pero no es la prioridad. La prioridad en el asma severo, casi fatal, es agregar el hipratropio al salbutamol y utilizar una doble broncodilatación. Ya mi paciente con alteración de estado de conciencia no va a poder tragar una pastilla, entonces se le agrega corticoide sistémico. Alta dosis de corticoide inhalado, habíamos mencionado que se cuadruplica la dosis. Oxígeno, administrarle lo que sea necesario para alcanzar una buena saturación de oxígeno. Y el sulfato de magnesio, en 20 minutos pasar 2 gramos no venoso. No es un medicamento de uso frecuente, no es la prioridad y casi nunca se usa porque la mayoría de los pacientes revierten sin llegar a usar el sulfato de magnesio. Acá hay un ejemplo de un protocolo de un X hospital donde dice en 1 hora después de iniciar el tratamiento evalúo cómo está el cuadro clínico, cómo está el BEF1 o el FEM, que ya dijimos cuándo se usa uno o el otro, se prefiere usar este porque es más barato, y cómo está la saturación. Si el paciente tuvo buena respuesta luego de estar mucho tiempo en observación, tiene un flujo respiratorio máximo más del 60%, está estable y está sin síntomas, el paciente se va a su casa, se le indica su corticoide sistémico, su medicación habitual, se aumenta la dosis, se le indica un plan por escrito. En caso de que tenga empeoramiento de molestia, acudir a urgencia. Y fijarle un control para luego de 1 semana. Mi paciente no mejoró entre 1 a 3 horas en urgencia. Está inestable, tiene síntomas, medición de pico flujo menos del 60%, el paciente se tiene que internar. Se interna, oxígeno, salbutamol, hipratropio, corticoide, y se puede colocar magnesio. Entonces, es un ejemplo nomás de cómo se manejan los protocolos. Cuando doy de alta, el paciente mejora significativamente sus síntomas o se queda sin síntomas. La medición del pico flujo es más del 70% al valor de aquel momento en el cual se internó. La variabilidad, ¿recuerdan de la variabilidad diaria del pico flujo en el asma bronquial? Menor al 20%. Tiene necesidad de usar menos de 3 veces al día su salbutamol. No tiene falta de aire al caminar. Y ya se le inició su corticoide inhalado que va a ser su medicación de mantenimiento. En el momento el paciente se va de alta. No hidratarle en vano al paciente. Muchas veces el paciente se interna y lo primero que se hace es administrar, colocarle una vía venosa periférica y administrarle un suero fisiológico. ¿Para qué? No sé. No sirve, no es útil.
fisioterapia respiratoria, por lo menos en ese momento agudo de urgencia, hay que evitar. Ya una vez que el paciente lleva días internado, el paciente está estable, ahí se puede iniciar. Mucolítico en vano, antibiótico en vano, a no ser que yo, con mi hemograma y el cuadro clínico, vea que mi paciente tiene una infección bacteriana. Y aunque mi paciente esté irritable, nervioso, alterado, como quieran llamarle, no utilizar ansiolíticos ni sedantes, porque ahí el paciente se llega a dormir y probablemente no se despierta más. Y acá tenemos un cuadro clínico, si pueden leer por favor. Este cuadro clínico. A ver qué me dicen del cuadro clínico. ¿Qué tipo de crisis es? ¿Tipo 1, tipo 2? Tipo 1, instauración lenta. Tipo 2, instauración rápida. Luego, Tipo, ¿sí? instauração rápida. Instauración rápida era ¿desde cuánto tiempo? Instauração rápida era de 6 a 24 horas. Ah, não. Menos de 3 horas. Menos de 3 horas. Menos de 3 horas. Entonces, no una instauración rápida. Una instauración lenta. Bueno. Paciente con estos datos, ¿tiene una crisis leve moderada o tiene una crisis de asma casi fatal? Leve moderada. Leve moderada, exactamente. Bueno. Se le indica ese tratamiento en urgencias. ¿Qué le parece ese tratamiento? Bien, mal, correcto, incorrecto. Eu creio que não necessita oxigênio por la saturação de 96% e nem a ceftriaxona, porque não me parece uma infecção a princípio. Ajá. ¿Algo más? Yo estoy de acuerdo contigo. No necesita oxígeno
no necesita antibióticos. No hay datos que me sugieran una infección bacteriana. A ver, ¿qué me dicen la hidrocortisona endovenoso? Sí, aparte que una dosis alta, si mi paciente está en el cuadro clínico, no me dice que mi paciente tenga alteración del estado de conciencia o tenga vómitos. Entonces, ahí se le tendría que indicar el corticoide vía oral. No, aunque ahora estoy leyendo bien el cuadro clínico y dice, tiene chillido, tos seca y a veces le hace vomitar. Pero bueno, el paciente tiene una tos que le hace vomitar, no es que tiene un problema digestivo. Entonces tendría que recibir por vía oral nomás, porque es equivalente el beneficio. ¿Y sus nebulizaciones? ¿Qué me dicen sus nebulizaciones? Con salbutamol y budesonide. Primero, luego, es difícil encontrar un hospital que haga nebulizaciones en urgencia por la dispersión de aerosoles, gérmenes y todo eso. Entonces, no siempre se nebuliza en urgencia. Número 2, si mi paciente está estable, tiene que usar su IDM más su aerocámara. Claro, el paciente está ahí acostadito, el enfermero y el médico tienen que irse a administrar. Y en las crisis leves, no hace falta indicarle, por ejemplo, corticoide inhalado. Corticoide inhalado sirve para las crisis más intensas. Bueno, chicos, esa fue nuestra clase de hoy.